Hola amigos de GeoJuan, espero que todo vaya muy bien, es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a mirar la programación del ensayo de penetración estándar, SPT por sus siglas en inglés. Y la idea, como parte de esto, es que podamos llegar a tener una programación como la que se está viendo en la hoja de Excel en pantalla, en donde tenemos para dos tipos de materiales, una variación del número de golpes para un registro de campo que hace parte de una información que les voy a dar y para las cuales obtendremos el estado de esfuerzos inicial, calcularemos los factores de corrección conforme lo que hemos visto en los videos previos del ensayo de penetración estándar y por último nos iremos al establecimiento de los valores de n corregido para distintas energías y los parámetros de resistencia asociados a dichas energías. Para el caso de estudio les voy a dejar o les he dejado un registro de perforación, el cual considera un muestreo continuo para la realización del SPT o del ensayo de penetración estándar y que hace referencia a un proyecto en el cual trabajé en mi época como consultor. Este registro de perforación lo van a poder descargar para hacer seguimiento del ejercicio y dicho link de descarga lo van a encontrar debajo de la descripción del video. Así pues, se nos pide determinar el ángulo de fricción efectivo φ' para los materiales del registro de perforación que está establecido conforme la figura 1. Y se nos pide, como parte de ello, considerar las metodologías que hacen referencia a Bowles 1996 en el famoso libro de Foundation Analysis and Design y la metodología de González 1999 que recoge la estimación de parámetros de resistencia y que hace parte o que es un artículo bastante importante, digamos desde el punto de vista colombiano para la ingeniería geotécnica. Tanto la referencia de Bowles como la de González nos permitirán obtener medidas para los factores de corrección para lo que viene siendo la N de campo y se nos pide tener presente el valor de la eficiencia para Colombia. En este caso lo estoy haciendo para esta energía, pero veremos o hemos visto como parte de la relación de energías y de lo que veíamos en el video 2 del SPT que cada país tendrá una eficiencia asociada, de ahí que sea muy importante de que ustedes que están en casa tengan presente cuál es la energía que quieren proyectar para efecto del cálculo de parámetros. Como parte de esto, se nos pide considerar un peso unitario húmedo y saturado para el lleno antrópico equivalente a 16 y 16.5 kilonewtons metro cúbico respectivamente. Y para el caso de este nivel 1C o saprolito de una unidad geológica bastante importante acá en la región donde yo habito, que se conoce como batolito antioqueño, se considerarán respectivamente 18 y 18.4 kilonewtons metro cúbico para el gamma húmedo y el gamma saturado. Se nos pide también considerar un diámetro de perforación HQ. Esto vienen siendo, de acuerdo a diámetro nominal, 61.1 milímetros y que se va a utilizar o que se utilizó durante la ejecución del ensayo un muestreador estándar. Estos dos aspectos serán importantes para efectos de la estimación de los factores de corrección eta 3 y eta 4, conforme lo veremos en unos instantes. Vayamos entonces a nuestra hoja de Excel y nótese que previamente he dejado un formato establecido. Para el caso del rango A2 a D4, nótese que aquí hago referencia a las unidades geológicas, esto conforme el registro que ustedes van a poder trabajar. Esto es el lleno antrópico y el saprolito de batolito. He colocado tres campos para esta tabla, el primero de ellos haciendo referencia a el espesor de cada unidad o del espesor de cada material y la segunda y tercera columna haciendo referencia a los pesos unitarios que acabamos de mencionar. Nótese también que como parte de esto y conforme está establecido en el registro, he colocado sobre la celda A6 la referencia a la posición del nivel freático y que para el caso de estudio son 14 metros. Ya para efectos del cálculo del SPT, nótese cómo he generado una tabla que va de izquierda a derecha entre el rango A7 a U9,
y en donde podemos observar distintos campos que harán referencia al tipo de material, la profundidad de la muestra, esto en cuanto a la profundidad inicial y final del muestreador, que es un muestreador de cuchara partida y que ya lo vamos a ver en unos instantes. El número de golpes en campo con su respectiva unidad, golpes pie o golpes por 30 centímetros. El estado de esfuerzos, lo que viene siendo la determinación o lo que vendrá siendo la determinación del esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo. Los factores de corrección, eta 1, eta 2, eta 3, eta 4. El factor de corrección por confinamiento C sub n, que dependerá del parámetro K y el parámetro RS, que hace, valga la redundancia, referencia al esfuerzo de referencia o al reference stress, que es básicamente una normalización del esfuerzo efectivo respecto a la presión atmosférica, dependiendo del sitio donde nos encontremos. Y como no, por último tendremos los valores de N corregido, también en unidades de golpes pie, y los parámetros de resistencia, aspecto que veremos también en unos instantes. Nos vamos a parar entonces en este caso sobre la celda B10 y allí vamos a colocar un valor de 0. Y para el caso de la celda C10, o lo que viene siendo la primer muestra sobre la cual se realizó el ensayo SPT, colocaremos un valor de 0.45. Estos datos en particular suelo colocarlos en color azul para que se entienda que son valores que fueron ingresados dentro de la hoja de cálculo y a partir de los cuales podremos realizar la programación. Si ustedes analizan muy bien el registro de perforación que les he pasado, van a poder notar que el SPT es continuo. Esto quiere decir básicamente que para efectos de la muestra número 2 o la siguiente muestra sobre la cual se realizó el ensayo de penetración estándar, tendríamos que la profundidad inicial es la final de la anterior y que para el caso de la profundidad final, esta vendrá siendo igual a 0.45 o a la inicial más el valor o la distancia, la longitud que tiene el muestreador de cuchara partida, que en este caso vienen siendo 45 centímetros. Esto básicamente nos permite notar que para el caso de la muestra 2, que está contenida o hace parte del lleno antrópico, se tiene entonces una distancia, una longitud equivalente al muestreador de cuchara partida. Ya a partir de esto entonces lo único que nos queda es hacer un arrastre hacia abajo de estas celdas programadas y vamos a asegurarnos de que el arrastre sea lo suficientemente largo hasta cumplir toda la profundidad del registro, que en este caso para su última muestra, lo que viene siendo la muestra 34, tenemos que notar que esta se encuentra entre 14.85 y 15.30 y que está asociada al saprolito de batolito de acuerdo al registro. Ahora que tenemos el valor de la profundidad hasta los 15.30 del registro, vamos a proceder y realizar una partición hasta los 4.50 en términos de la profundidad final, estableciendo una línea de separación de manera que podamos realizar una separación entre los dos materiales o las dos unidades geológicas presentes dentro del registro. Esto básicamente nos permite entonces seleccionar el rango superior entre A10 y A19 y asignarlo como tal al material de lleno antrópico. Y para el caso del rango inferior, el que está establecido entre 4.50 y 15.30, nos permite entonces asociarlo al material 1C de batolito o saprolito de batolito. Una vez tengamos esto listo, podemos entonces proceder a la determinación del N de campo conforme el número de golpes que aparece dentro del registro. Una inspección detallada nos permite entonces notar que para las distintas muestras se tienen los golpes asociados a los 15 centímetros de avance del muestreador de cuchara partida. Recuerden que para el reporte de lo que viene siendo el N de campo, y conforme lo vimos en los videos del ensayo de penetración estándar previos, el N estará representado como la suma del número de golpes para alcanzar 30 y 45 centímetros del muestreador. En este caso, para la muestra 1 tendremos entonces que el N de campo será equivalente a la suma de 3 más 3, siendo igual a 6 golpes por pie o 6 golpes por 30 centímetros. Ya a partir de esto lo que nos interesa entonces es a cada una de las muestras realizar la estimación del N y procederlo y registrarlo dentro de la hoja de Excel.
De forma auxiliar he dejado mi registro y voy a proceder entonces a colocar la suma del número de golpes, en este caso para los distintos muestras o las distintas profundidades, entendiendo una vez más que es equivalente a la suma de los últimos dos golpes para el ejercicio en cuestión. Tendremos entonces que para la muestra número 10, equivalente entre 405 y 450 dentro del hielo entrópico, el último número de golpes es igual a la suma de 9 más 6, en este caso viene siendo 15. Proseguimos entonces con el 1C de batolito. Muy bien, ahí tenemos entonces el número de golpes y ahora lo que quiero hacer para efectos de esto es asegurar que estos datos, por hacer referencia a datos de entrada, se encuentren en color azul para que se sobreentienda que sobre estos datos es que vamos a realizar los cálculos en cuestión. Ya por último y antes de proseguir con el cálculo del estado de esfuerzos inicial, voy a colocarle este borde para efectivamente entonces notar que nuestra hoja de cálculo de programación del SPT va tomando forma. Ahora que tenemos las profundidades establecidas para las distintas muestras y el número de golpes asociados, vamos a proceder con el cálculo del estado de esfuerzos. Esto es básicamente la determinación del esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo para cada una de las muestras asociadas al ensayo o asociadas al registro. Para efectos de esto, les he dejado también dentro del material a descargar un algoritmo para el cálculo del esfuerzo total y que fue realizado específicamente para la realización o para la tenencia de dos materiales dentro de un registro. Nótese entonces que como parte del algoritmo se cuenta con distintos condicionales en donde se realizan comparativos entre la profundidad del nivel freático y el espesor del primer suelo con la profundidad de la muestra. Esto básicamente nos va a permitir realizar una automatización del esfuerzo total en donde solamente tendremos que cambiar los valores de los pesos unitarios y las profundidades asociadas al muestreo dentro del ensayo. A partir de esto entonces es importante que establezcamos la profundidad o el espesor del primer material, en este caso del hielo entrópico. Este estará asociado como la diferencia que hay entre la profundidad final para la muestra 10 con la profundidad inicial para la muestra 0. Esto es bastante claro, es igual a 4.5. Y de una vez también podremos establecer el valor del espesor, aunque en este caso, si bien no es requerido para efectos del cálculo, sí puede ser muy importante cuando se tenga un tercer material. En tanto, esto haría que el algoritmo para el cálculo de esfuerzo total creciera mucho más y este dato fuera importante o relevante para nosotros. Para efectos de estudio tendremos entonces que el espesor del batolito es equivalente a la diferencia entre 15.30 para la muestra número 34 con la profundidad inicial de la muestra 11, que es igual a 450. Así pues tendremos entonces que la profundidad del saprolito de batolito es 10.80 y que la suma de estos dos nos tiene que dar 15.30, que es equivalente a la profundidad final de la muestra 34 de acuerdo al registro. El primer aspecto que nos pide el algoritmo es establecer la posición del nivel freático, en este caso es igual a 14, y el espesor del primer suelo, que es 4.5. Para efectos de esto, el primer condicional entonces que tenemos que verificar a través del comando si o a través de la función si es verificar si la profundidad del nivel freático es menor o igual que la profundidad del estrato del hielo entrópico. En este caso tendremos entonces que para efectos de nuestra prueba lógica, si en este caso la celda B6, que la vamos a fijar con F4, es menor o igual que el espesor H1 o el espesor del hielo entrópico, en este caso es la celda B3 y que también la vamos a fijar con F4. Si esta prueba lógica resulta ser verdadera, eso quiere decir que nos iremos sobre el lado izquierdo del algoritmo, mientras que si resulta ser falsa nos iremos por el lado derecho. Como nos encontramos por el lado izquierdo en el valor verdadero, el algoritmo nos interroga por la lectura del valor de z dentro del registro. En este caso hace referencia a la profundidad de la muestra.
Particularmente podríamos trabajar con un valor promedio, en este caso entre 0 y 0.45. Yo generalmente trabajo con la muestra final. A la larga no se traduce tanto en un error dentro del cálculo del esfuerzo total. De manera que para efectos del cálculo dentro del esfuerzo total trabajaré con la profundidad final, en este caso el valor de C10. Este valor no lo vamos a fijar, en tanto este va a variar para las distintas muestras. De manera entonces que tendremos que, de acuerdo al registro, una vez que nos interrogue sobre el valor de la profundidad, abrir un nuevo condicional, en este caso otro sí, en donde la prueba lógica vendrá siendo que Z sea menor o igual que el valor de H1. Este valor de H1 lo vamos a fijar. Y una vez más, si el valor es verdadero, nótese que nos estamos yendo hacia la izquierda dentro del algoritmo, lo cual nos permite abrir un nuevo condicional en donde estaremos haciendo un comparativo entre la Z siendo menor o igual que el valor de ZW, que en este caso vamos a fijar. Si el valor es verdadero, esto quiere decir que para efectos del algoritmo, el valor del esfuerzo total es igual a gamma H1 por Z, entendiendo gamma H1 como el valor de la muestra 1. Esto quiere decir que tendremos entonces que, en este caso, gamma H1 es igual a 16, lo quiero fijar, y este se multiplicará por el valor de la Z, en este caso por 0.45. Este no viene fijo, en tanto va a variar para cada una de las muestras. Si la prueba lógica es falsa o no resulta ser cierta, tendremos entonces que nuestro valor falso es igual al valor de gamma H1, que lo vamos a fijar, multiplicado por el valor de ZW, este lo vamos a fijar también, más el valor del gamma saturado 1, en este caso 16.5, que lo voy a fijar, que multiplica a la diferencia que hay entre el valor de Z, que no lo fijamos, menos ZW, que sí lo fijamos. Ahí tendremos entonces el cierre de nuestro valor falso, y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar nuestro último sí. En este caso colocamos un paréntesis adicional y damos el valor de coma, y vamos a poder notar cómo en el Excel estamos yendo hacia un nuevo valor falso. En este caso el valor falso hace referencia al condicional anterior, en donde tenemos que el valor del esfuerzo total es igual a gamma H1, que lo vamos a fijar con F4, multiplicado por la ZW, que lo fijamos con F4, más el valor del gamma saturado 1, lo fijamos con F4, que multiplica al valor de Z menos ZW, está siendo fijado con F4, más el valor del gamma saturado 2 o del suelo 2, en este caso el saprolito de batolito, lo fijamos con F4, y que va a estar multiplicando a el valor de Z, en este caso la profundidad final de cada una de las muestras, menos el valor de H1, este viene fijo para el caso del lleno antrópico. Ahí procedemos entonces a cerrar nuestro segundo sí. Nótese que ahí estamos asociando el valor verdadero del segundo sí, colocamos una coma para devolvernos el primer condicional. En este caso lo que estamos ya buscando es irnos hacia el lado derecho del árbol del primer condicional, en donde la profundidad del nivel freático no es menor que el valor de H1. De esta manera entonces, yéndonos hacia la derecha, tendremos que abrir un nuevo sí, en donde se nos interroga por el comparativo entre el valor de Z siendo menor o igual al valor de H1, en este caso lo voy a fijar con F4, y en donde se nos indica que en caso de ser verdadero esta prueba lógica, el valor del esfuerzo total es igual a gamma H1, que multiplica o que se fija con F4 por el valor de la Z, y que en caso de que sea un valor falso, tendremos que ir a abrir un nuevo sí. En este caso, este sí nos va a permitir hacer un comparativo entre la Z y ZW,
En este caso, una vez más, la prueba lógica es Z menor o igual que el ZW, que lo estamos fijando, y en donde el valor verdadero es igual a gamma H1, que multiplica F4 o que se fija con F4 por la Z1, lo fijamos también, más el valor de gamma H2, que lo fijamos con F4, que multiplica el producto de Z menos H1, que lo vamos a fijar con F4. Esto es el valor verdadero. Si ya nos vamos entonces al valor falso, tendremos entonces que la estimación del esfuerzo total es igual a gamma H1, que lo fijamos por H1, más el valor de gamma H2, que lo fijamos por la multiplicación del producto o por el producto de la diferencia entre la Z del agua menos el valor de H1, que lo fijamos, más el valor del gamma saturado 2, en este caso que lo fijamos, que multiplica la diferencia entre Z menos ZW. Este último lo fijamos con F4. Hacemos un cierre de este último paréntesis. Hacemos un cierre de nuestro condicional. Seguimos cerrando otro condicional para efectos de esto. Y procedemos a cerrar el primer condicional agregando un nuevo paréntesis, de manera tal que ahí tenemos la programación del esfuerzo total. Si le damos Enter y nuestra programación es adecuada, deberíamos ver entonces que el primer valor del esfuerzo es igual a 7.2. Y si nuestra programación es adecuada, lo que les voy a pedir ahora es que hagamos un arrastre del esfuerzo total hasta la muestra 34, esto es para 1530, y quiero que por favor verifiquen conmigo los valores en cuestión. Deberían obtener para una sola cifra decimal que sobre los 405 a 450 el valor del esfuerzo total es 72 kilopascales y que sobre los 1485 a 1530 el valor del esfuerzo total es 266.9. Si estos son los valores que tienen, déjenme decirles que la programación les quedó bien realizada o bien asociada. Acá voy a desplegar un poco la barra de fórmulas para que puedan ver como en mejor detalle el valor de la programación. Nótese que es un poco dispendiosa cuando se mira de esta manera, pero si lo siguen a través del algoritmo que les he dejado y que pueden programar en cualquier momento, se hace muy fácil y de manera o bastante y queda bastante automatizado la estimación del esfuerzo total. Ya entonces debemos irnos a la estimación de la presión de poros. Para este sí no he desarrollado un algoritmo, en tanto el condicional es bastante sencillo para efectos de cálculo. Lo único que tenemos que verificar para el caso de esto es si nuestra profundidad está por encima o por debajo de la posición del nivel freático, de manera que si estamos por encima del nivel freático, el valor de la presión de poros será igual a 0, y si estamos por debajo del nivel freático, el valor de la presión de poros será igual a la diferencia de la Z respecto a dicha posición del nivel freático multiplicado por el gamma del agua, que será equivalente a 9.81 kilonewton metro cúbico. Tenemos un condicional sí. Una vez más, realizamos la prueba lógica. En este caso, si nuestra Z es menor o igual que la posición del nivel freático, la cual vamos a fijar con F4. Si esta prueba lógica es verdadera, quiere decir que el valor de la presión de poros es 0. Una vez más, recuerden, si nuestra profundidad de la muestra es menor o igual al nivel freático, el valor de la presión de poros es 0. Caso contrario, si esto es falso, si la prueba lógica es falsa, quiere decir que el valor de nuestra presión de poros será igual al gamma del agua, que en este caso es 9.81, multiplicado por la diferencia que hay entre Z menos ZW, el cual vamos a fijar con F4.
partir de esto cerramos nuestro valor falso, cerramos nuestro condicional, le damos que sí, podemos colocarle una cifra decimal a este resultado y podemos arrastrar entonces para efectos de nuestra programación y notar cómo para la muestra 32, 33 y 34 se empieza a realizar un cálculo de la presión de poros, en este caso porque estas muestras finales o estas profundidades finales se encuentran superando los 14 metros, que son la posición del nivel freático como tal. Si hiciéramos un cambio como tal para efectos de una profundidad de 10 metros, tendríamos entonces que a partir de estos 10 metros podemos ver cómo hay una generación de la presión de poros como tal. Como no es nuestro caso, lo dejamos en 14, pero la ventaja a partir de esto es que podemos realizar una programación del estado de esfuerzos de manera muy sencilla y para cualquier registro que ustedes puedan llegar a tener en cualquier momento o en cualquier punto de su vida práctica. Ya entonces a partir de esto lo único que nos queda es realizar una estimación del esfuerzo efectivo, este siendo igual a el valor del esfuerzo total menos la presión de poros. Y ya lo único que nos queda es arrastrar hacia abajo y notar entonces cómo se da una disminución del esfuerzo efectivo solo para las últimas muestras, en tanto allí es donde se ve establecido el valor de la presión de poros por efecto de la posición del nivel freático como tal.